Muy buenas, queridos televidentes, queridos radioescuchas del Último Mensaje. En nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de todo el equipo del Último Mensaje, les damos la bienvenida a una transmisión más en vivo de aquí desde la iglesia de Richardson. Hermana Angélica, Dios le bendiga. ¿Cómo estamos en esta tarde? Buenas noches, Edil. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Esperamos que estén preparados para el tema, que estén ya recibiendo el sábado como lo estamos recibiendo nosotros. Y para los que están en sus hogares, bienvenidos y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Así es que en esta noche, noche aquí en la iglesia de Richardson, en el estado de Texas, estamos felices porque el pastor Arturo Quintero se prepara una vez más para llevar un tema más hasta la comunidad de su hogar o donde usted nos esté escuchando. El tema de hoy se llamará Armagedón, según lo que el pastor nos dijo el día de ayer. Así es que esperamos de que este tema sea de mucho interés, mucha importancia para su vida y que pueda sobre todo llevarnos a los pies de Cristo. Y no solo eso, que nos traiga mucha bendición, porque sabemos que ya sea que nos golpee fuerte o que no, siempre así será una bendición para todos nosotros y para los que nos están viendo por el canal de YouTube. Así es, mis queridos televidentes, también gracias porque sabemos de que usted forma parte de este ministerio al estar suscrito al canal, al estar viéndonos. Esperamos de que usted comparta también estos videos y que sea de bendición para otras personas. El Último Mensaje está disponible para estar en su iglesia, si usted así lo desea. Tenemos un número de teléfono donde puede comunicarse con nosotros. Sí, el número es 972-793-4733. Puede mandar un mensaje o puede llamarnos directamente. Y también les invitamos para que anote esta fecha del 18 de mayo. Si Dios así nos lo permite, estaremos en la iglesia de Denton. Estaremos en la iglesia de Denton con la ayuda de nuestro Dios, que el ciclo de conferencias se llamará El Toque de Jesús. Así que esperamos que el Señor haga ese milagro también en su vida y que pueda tocar su vida también en este ciclo de conferencia. Mañana por la tarde, hermana. Sí, un programa de matrimonios. Así es que también estén listos porque YouTube lo va a pasar en vivo. El Último Mensaje lo va a pasar en vivo por YouTube. Así es que prepárense porque los matrimonios que tienen problemas o que no tienen problemas, va a ser una bendición para todos y cada uno de nosotros. Para nuestros jóvenes que están pensando pues sin duda el tema de mañana o la charla de mañana va a ser muy interesante. Así que mañana levantamos campamento temprano de aquí y nos trasladamos a otro local donde vamos a estar por la tarde, si Dios así nos lo permite. Hermana, creo que estamos listos para escuchar la palabra de Dios. ¿Pasemos? Pues pasamos dentro de la iglesia, hermano Byron, micrófonos y cámaras dentro de la iglesia, a escuchar palabra de nuestro Dios en voz del pastor Arturo Quintero. A través de cuatro batallas, vamos a decir así. Es una sola guerra, la guerra de Armagedón, y desde mi punto de vista se lleva a cabo en 4 etapas, en 4 batallas. Y esta noche vamos a ver batalla 1 y 2, que sería entonces la primera parte, están las primeras 2 batallas. Y mañana en la mañana, cuando ya terminamos nuestros temas, vamos a ver las batallas 3 y 4, que son prácticamente el final. Y desde mi punto de vista, Armagedón encierra todo el conflicto. Y la manera en la que lo estamos llevando esta semana, ustedes saben, vamos a terminar con una Santa Cena este sábado, si Dios quiere, por la tarde, en la que están todos invitados. Recuerden que aquí tenemos una fiesta espiritual con la Santa Cena. Y la razón por la que estamos teniendo esta semana es porque vino todo esto alrededor de la campaña del pastor Bullón y nos complicó un poquito el programa y decidimos entonces seguir adelante. Nuestro invitado lo tenemos para otra fecha, para que no estuviéramos pegados con la campaña de Bullón. Yo no me enojo, al cabo soy su pastor, ¿no? Así que por eso es que tomamos esta determinación de llevar adelante esta semana y que fuera un servidor el que tuviera la semana. Pero ha sido una bendición. Les agradezco a muchos de ustedes que no están aburridos de escucharme, especialmente que ya saben que a veces me voy largo. Pero bueno, vamos a entonces abrir nuestras Biblias. En la única ocasión en la palabra de Dios que aparece la palabra Armagedón, y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, donde aparece la única vez en la palabra de Dios que se menciona la palabra Armagedón. Viene a formar parte de la 6ª plaga. Básicamente
que representa la batalla que ocurre cuando el Señor Jesús aparece en las nubes del cielo viniendo en gloria y majestad. Y dice así en Apocalipsis 16, después de que los demonios se descaran, en Apocalipsis 16, y se preparan para salir y convencer a todos los que quedan vivos en la tierra de pelear esta guerra en contra de Jesús. Comienza la sexta trompeta y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que van a los reyes de la tierra con el objetivo de congregarlos para la batalla de aquel gran día, el Dios Todopoderoso. Y dice el versículo 16: y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y aquí es donde comienza entonces el análisis acerca de esta palabra Armagedón. La palabra Armagedón ha sido utilizada por todo tipo de juegos, libros, películas, y el mundo del espectáculo utiliza este tipo de palabras que son rimbombantes, que suenan espeluznantes en cierta manera. Y la idea es referirse a eventos complicados, a eventos apocalípticos, a eventos que tienen que ver con destrucción y ese tipo de cosas. Sin embargo, cuando vemos la palabra Armagedón, a todos les gusta la palabra, la manera en la que suena Armagedón. Realmente dice la palabra de Dios que en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y ahí es donde empiezan las complicaciones, porque no hay ningún lugar, de hecho no hay ninguna palabra en hebreo Armagedón, eso no existe. Con lo cual todos los teólogos están de acuerdo en decir que esta es una palabra compuesta de 2 palabras hebreas, obviamente, y allí es donde los teólogos se dividen. La gran mayoría de los teólogos, y estoy diciendo una gran mayoría de teólogos o de estudiantes, gente que estudia la Biblia, creen que la palabra Armagedón viene de la palabra compuesta Har, que quiere decir monte, y después ahí se dividen todas las opiniones. La gran mayoría cree que viene de la palabra Megido, y la razón por la que creen que viene de la palabra Megido es por el parecido, Magedón, Megido, Ar, Megido, y creen que eso es lo que conformaría en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Y por qué toman el valle de Megido, porque es un valle, como el origen de la palabra Armagedón? Lo que pasa es que en el valle de Megido se llevaron a cabo batallas épicas, eso quiere decir batallas famosas en la palabra de Dios. En ese lugar fue la batalla de Sísara en contra de Javín. Es la época en la que Débora entró a relucir en la guerra. Ahí se peleó esa batalla. También se peleó ahí en el valle de Megido, fue muerto el rey Josafat cuando se enfrentó a Necao, el faraón, y desde ahí se le llamó a ese valle el valle de Adadrimón, que quiere decir valle del lamento. En ese lugar también fue donde mataron a todos los descendientes de Acab. Incluso allí es donde estaba el valle de Jezreel, donde estaba la viña de Nabot y donde estaba el palacio de marfil de Acab, y ahí fue donde fue muerta Jezabel. Es decir, esta y otras muchas batallas se pelearon allí en ese valle, el valle de Megido o el valle de Adadrimón. Y por lo tanto los teólogos llegan a decir que como ese es un valle de muchas guerras, pues tiene que ver con la última guerra, y mencionan que ahí se va a pelear la última gran guerra entre el bien y el mal cuando el Señor Jesús aparezca o venga por segunda vez. Sin embargo, hay un problema con esta interpretación. El problema es que la palabra Har quiere decir bien claramente monte. Monte. Har en hebreo quiere decir monte, y Megido no es un monte. De hecho, no hay monte cerca al valle de Megido. Megido es un valle. Por lo tanto, al hablar acerca de un monte, el monte de Megido, surge una nueva posibilidad. Hay algunos teólogos, y quiero que entiendan que no son muchos, pero esta noche yo te voy a decir bien claramente, yo creo que esa es en realidad el origen de la palabra. Desde mi punto de vista, aunque hay muy pocos que están de acuerdo con esto, yo creo que el origen de la palabra Armagedón en realidad es un lugar que en la Biblia no aparece una, sino constantemente en la palabra hebrea aparece este lugar. Y estoy hablando de Ar Moed.
Har Moed es un monte, efectivamente, y este monte aparece en la Biblia no una ni dos, un montón de veces. Y Har Moed es un lugar muy importante que ya fue escenario de las batallas. Har Moed quiere decir el monte del testimonio. En la Biblia aparece a veces como el santo monte de Dios. Cuando ustedes leen la Biblia, el santo monte, o su santo monte, o el monte del testimonio, o el monte del santuario, lo que ustedes encontrarían cuando se van al hebreo es la palabra Har Moed. Har Moed, Har Moed. ¿Qué cosa es Har Moed? ¿Qué cosa es el monte del testimonio? ¿Qué cosa es el monte de Sión? ¿Qué cosa es el santo monte de Dios? Pues el santo monte de Dios, como hemos estudiado, es el lugar donde Dios vive. Es el lugar donde está el santuario. Es el asiento del trono de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias por un momento acerca de este lugar. Y si yo creo que este es el lugar, Har Moed es el origen de la palabra Armagedón, entonces el juego de palabras y el añadirle las terminaciones on o Armagedón, como lo están viendo, la terminación don, lo que realmente está tratando de hacer la palabra es una composición básicamente de tres palabras, que la idea es hablar de una guerra total. Y la guerra es la guerra por el monte del testimonio, en este caso por Har Moed. Y cuando nosotros analizamos la Biblia, nos vamos a encontrar que efectivamente hay una guerra por ese lugar. Hay una guerra. Y cuando analizamos toda esta historia alrededor del monte del testimonio, vamos a encontrar que es en realidad la historia del conflicto entre el misterio de iniquidad y el misterio de la bondad. Si nosotros abrimos nuestra Biblia, por ejemplo, vamos al libro de Hebreos primeramente. El apóstol Pablo nos informa que allá en el monte de Sión es el lugar donde se encuentra, vamos a decir así, donde está construida la nueva Jerusalén ya, y es el lugar donde está el trono de Dios, y es el lugar donde se encuentra el asiento de la Cámara de Representantes del Universo. Hebreos capítulo 12 versículos 22 y 23 dice así: Empero os habéis llegado, estamos en Hebreos capítulo 12 versículos 22 y 23. Empero os habéis llegado al monte de Sión, ese monte de Sión es Har Moed, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén del cielo, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y al Dios, el juez de todos los espíritus de los justos creados perfectos. El apóstol Pablo nos informa que en el monte de Sión está la asamblea de primogénitos. Los primogénitos, como lo hemos mencionado, es básicamente todos aquellos que son representantes de los mundos. Cada mundo creado por Dios envía un primogénito a esta asamblea, y allí en el monte del testimonio, en el monte de Sión, donde está el santuario, se congregan todos los representantes del universo. Veamos algunos otros versículos. Por ejemplo, vamos a Salmos capítulo 48 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. En algunas versiones dicen su santo monte, en la mía dice en el monte de su santuario. En su santo monte. ¿Qué creen ustedes que aparece allí? ¿Cuál creen ustedes que es la palabra que aparece allí originalmente? Es la palabra Har Moed. El monte del santuario es Har Moed, es el monte del testimonio. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. O sea, Har Moed es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. Allí, en Har Moed, está el trono de Dios, y nos explica que está al lado del norte. Si nosotros quisiéramos ir a donde está el monte de Sión, tendríamos que viajar al oriente, 800 años luz, a donde está la puerta, la entrada en la constelación de Orión, y de ahí tendríamos que volar hacia el norte. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero hacia el norte está el planeta capital, donde está el monte del testimonio, donde se encuentra Har Moed.
Har Moed. Ahora, ¿qué hace el Señor allí en Har Moed? Si ustedes se van a Salmo 50, versículo 2, dice ahí: desde Sión, ya hablamos que el monte de Sión es Har Moed, desde Sión, perfección de hermosura, a Dios resplandecido. Dios está allí, ahí está el trono de Dios, ahí está el Dios que resplandece, el Dios, obviamente el Padre, que está entre los querubines, está allí. ¿Qué es lo que hace Dios allí? Versículo 4, Salmo 54, dice: convocará a los cielos de arriba. Hermanos, ¿qué quiere decir convocar? Convocar quiere decir llamar. Dios llama a los habitantes de las estrellas, los convoca. ¿En donde? Ahí en Har Moed. Ya vimos en Hebreos que ahí está la congregación de los primogénitos. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra con el objetivo de juzgar a su pueblo. Es decir, ahí en el monte de Sión se toman las determinaciones, se hacen los juicios, ahí es donde se dictan las leyes, ahí es donde se hacen los acuerdos que atañen a todo el universo. Y el Señor congrega a los representantes de todos los mundos. Hebreos nos dice que son primogénitos. Los primogénitos, los representantes vienen y se presentan en ese lugar. Ahora, alguna vez al profeta Daniel le permitieron entrar a esa asamblea. Y Daniel hace una descripción de esa asamblea. Vamos a leerlo en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 9, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Algunas versiones dice sillas, tronos, porque allí se van a sentar los primogénitos, ahí se van a sentar los representantes del universo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10: un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares están sirviendo y millones de millones asisten delante de él. El juez se sienta y entonces los libros se abren. Ok, veamos la escena. Está Daniel entrando a la asamblea y ve los tronos que son colocados y ve los millares de millares que están sirviendo, pero ve que allí sentados en sus tronos, los que han asistido a la asamblea son millones de millones. ¿Cuántos asistieron a la asamblea? Esta es la cámara de representantes del universo. Cada planeta creado por Dios envía un representante. ¿Y cuántos están reunidos en la asamblea? Entonces, ¿cuántos mundos están representados en esa asamblea? Eso es Har Moed. Har Moed es el lugar donde se reúnen los representantes de todos los mundos creados por Dios. Estamos hablando de la Cámara de Senadores y Diputados del universo, por llamarle de una manera para que entendamos. Es la Cámara de Representantes del universo. El Señor le pidió a Moisés que construyera en la tierra un santuario. Y ese santuario tenía el objetivo de explicarle con una maqueta, de la manera más simple, a Moisés y al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, la manera más sencilla, cómo funciona el plan de salvación, qué es lo que tiene que hacer una persona para salvarse. Y dentro de las demostraciones le pidió que construyera un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Y a esa tienda donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, le puso por nombre el tabernáculo del testimonio, como Har Moed. Y no solamente le puso así, también le llamó el tabernáculo de la reunión. Si tú te vas a Números capítulo 2, versículo 2, así se le llamaba el tabernáculo de la reunión. Y es curioso, porque cuando ustedes ven en los ritos y ceremonias al lugar santo y al lugar santísimo, solamente entraba una persona, solamente entraba el sacerdote que estaba oficiando. No entraban nunca varias personas al mismo tiempo, siempre entraba uno solo, un solo ser humano. Y decían: entró al tabernáculo de la reunión. Pero es
es interesante pensar en una reunión cuando entra una sola persona. ¿Con quién se reúne? ¿Se reúne solo consigo mismo o cómo? Entonces dice, no, pues se reúne con Dios. En realidad, en ese lugar Dios les había ordenado al pueblo que en las paredes del santuario, las telas del santuario, se bordara la figura de ángeles, dando a entender que realmente este ser humano que entraba como representante en ese lugar no entraba para reunirse con ningún ser de la tierra, sino con los seres que son del cielo. Y esa es la reunión. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque estamos en Daniel capítulo 7 y a Daniel se le mostró el momento en el que un ser humano entra en esa asamblea. Y fue Daniel el que acuñó la frase que después Jesús aplicó a sí mismo. Daniel está en esa asamblea donde están millones de millones de representantes, y de pronto, dice el versículo 13, Daniel 7:13, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí en las nubes del cielo llegó un humano. Pero no dijo un humano porque lo que trató de decir es un humano, pero dijo un hijo de hombre. Ese que viene allí es un hijo de hombre, una persona que nació de un humano. Dice, este hijo de hombre llegó hasta el anciano de grande edad y le hicieron llegar delante de él. Y a ese hijo de hombre le fue dado el señorío y el poder y la autoridad. ¿Qué es lo que el Señor le mostró por misericordia a Daniel? Pues lo que le mostró fue Armagedón parte 2. Y ahora les voy a explicar cómo funciona todo esto. ¿Por qué te estoy diciendo entonces que Armoed es este asunto de la batalla? Esta noche vamos a hablar de Armagedón parte 1 y 2 para que entendamos qué está pasando. ¿Por qué Armagedón de Apocalipsis 16 nace en Armoed? Y te lo voy a decir una vez. ¿Por qué nace en Armoed? Y la respuesta es igual, porque nace en Armoed. ¿Cómo lo puedo saber? Vamos a Isaías capítulo 14. Porque todo el problema en que el universo se metió, porque todo el problema en el que estamos metidos tú y yo, porque todo este misterio de iniquidad, todo el problema que existe con el misterio de iniquidad inició en Armoed. Dice Isaías 14, versículo 12, al hablar acerca de la caída de Lucifer, de la cual ya hablamos, al hablar del inicio del misterio de iniquidad. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿De quién está hablando Isaías? ¿Quién es lucero, hijo de la mañana? ¿Quién es? Lucifer, el ángel caído. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones o a las gentes. Estoy en Isaías 14, versículo 12. Isaías 14, 12. Tú que decías en tu corazón, miren lo que pensaba lucero de la mañana en su corazón: subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, voy a levantar mi trono o ensalzaré mi solio, y en Armoed me voy a sentar. ¿Y por qué dije en Armoed me voy a sentar? Porque eso es lo que dice en el original. El original dice Armoed, la traducción dice en el monte del testimonio, pero el original dice Armoed. Entonces, ¿dónde empezó el problema? ¿Por qué Satanás inició una guerra? Pues porque se quería sentar en Armoed. Es como cuando algunas naciones se pelean por un pedazo de tierra. ¿Por qué se pelearon por un pedazo de tierra? Pues por el pedazo de tierra, querían ese pedazo de tierra. Hubo en México una famosa guerra que se llamó la guerra de los pasteles. ¿Es verdad o no es cierto? Hermanos, a ver, mexicanos, ¿se acuerdan de la famosa guerra de los pasteles? ¿Por qué se le llamó la guerra de los pasteles? Porque Francia nos vendió supuestamente se pidió un pedido muy grande de pasteles, y terminó con la invasión francesa, que acabó el famoso 5 de mayo, que hasta la fecha muchos americanos creen que es la independencia de México. No tiene nada que ver.
Pero se le llamó la guerra de los pasteles. ¿Y por qué se le llama la guerra de los pasteles? Porque hubo una guerra por unos pasteles. La guerra por unos pasteles. Y lo mismo ocurre cuando la gente, hay una guerra, le llamas de acuerdo a lo que causó la guerra. Bueno, yo te estoy diciendo, la guerra se llama Armagedón porque lo que causó la guerra fue Armoed. Lo que causó la guerra fue Armoed. Satanás se quiso sentar en Armoed. Velo con tus propios ojos. Subiré al cielo, ahí en el versículo 13. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Y por qué dice junto? ¿Por qué no dice en? Porque acuérdense que Lucifer era un querubín cubridor. Los querubines que les dije que no eran muchos, pero que son ángeles super extra archi recontra poderosos, creados por Dios para cubrir la gloria del Padre. Siempre envuelven al Padre, vuelan, tienen la capacidad de seguirlo por donde quiera que va, vuelan a velocidades como de rayo. Son tan inteligentes que pueden intuir para dónde se mueve el Padre. El más importante, el más hermoso, el más maravilloso de ellos era Lucifer. Y Lucifer de alguna manera intuyó que en el trono de Dios había un espacio vacío, un lugar donde se sentaba alguien como el Padre. Y como él se creía que él era el ser más poderoso después de ese que estaba sentado, él dijo: junto a él yo me voy a sentar y voy a ser semejante al Altísimo. Por eso dice allí: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio, en Armoed, me voy a sentar a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. Su deseo de ser igual a Dios, su deseo de gobernar, ese es el centro del universo, ese es el centro del gobierno. Él quiso ser el gobernante del universo, sentarse al lado del Padre. Pero tú y yo sabemos de quién era ese asiento, de quién es ese asiento. Entonces tenemos un problema. La guerra en realidad es contra alguien específicamente. Y es el verdadero y legítimo gobernante de ese asiento, el verdadero y legítimo dueño de ese asiento en el monte del testimonio. ¿Quién es? Nosotros le llamamos Cristo Jesús. Ahora veamos otro versículo. Vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, y vamos a leer los versículos 14 en adelante. Tú, querubín grande, cubridor, estoy en Ezequiel 28, 14. Ya sabemos que en el Edén estuvo, ya sabemos que él tenía el don de tocar tambores y flautas en el versículo 13. Pero el 14 dice: tú, querubín grande, cubridor, yo te puse, y luego dice: en Armoed estuviste. Por eso te digo una vez más, todo el problema comenzó en Armoed. ¿Por qué entonces no le damos a Armagedón el origen en donde realmente estuvo el origen, que fue Armoed? Por eso dice ahí: en Armoed estuviste. En las versiones dice en el santo monte de Dios, o en el monte del testimonio estuviste, en el monte del santuario, como quieras decirlo, pero lo que dice el original es Armoed. En Armoed estuviste. En medio de las piedras de fuego has andado. Él era encargado de cubrir la gloria de Dios y que las piedras de fuego no lo destruyesen. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se encontró en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación, porque era tan importante, su trabajo era tan grande, a causa de la multitud de contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te arrojé de Armoed. ¿De dónde lo arrojó el Señor? Del monte del testimonio. ¿Y por qué Lucifer entraba al monte del testimonio si él no era un primogénito? Bueno, porque él tenía que entrar. ¿Cuál era el trabajo de Lucifer? Cubrir al Padre. ¿Y dónde tenía que estar el Padre? Pues dirigiendo Armoed. Así que los querubines tenían que estar allí, para que el Padre no destruyera a ninguna de las criaturas, de los millones de millones de representantes que estaban en su presencia. Para que no fueran destruidos, los querubines tenían que estar allí, en medio de las piedras de fuego. Ahí estaba Lucifer. Por eso dice la Biblia que fue expulsado de ese lugar
¿Por qué? Porque él deseaba sentarse en el trono que estaba solo allí en ese lugar. Entonces, ¿por qué empezó la guerra? La guerra comenzó porque Lucifer se quería sentar en ese trono. ¿Y en dónde estaba el trono? En Armoed. Dice: por lo que yo te arrojé de Armoed, o del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín curidor. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre todos los reyes de la tierra, a los ojos de todos, para que todos te miren. Es decir, allí inicia el misterio de iniquidad, y Dios va a tomar esto que ocurrió con el misterio de iniquidad para que todos sepan lo que va a ocurrir cuando cualquier persona toma el camino de la iniquidad. ¿Dónde comenzó la guerra? En Armoed. ¿Qué fue lo que hizo Satanás después de eso? Bueno, ya vimos esta escena, Jesús llegando a la escena del santuario. ¿Qué fue lo que hizo Lucifer? Bueno, Lucifer fue y comenzó entonces una guerra. Cuando él se dio cuenta, fue la época en la que Dios estaba creando este mundo. Y dice la Biblia, se reunió el Señor, obviamente, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y cuando Dios está planeando crear la tierra, de alguna manera Lucifer se siente despechado de que a él no se le haya llamado, pensando él ser más poderoso, pero no se entera que ahí entre ellos hay un ángel. Él creía que era un ángel, el ángel Miguel, que realmente era como Jehová, y allí se entera que ese ángel debe sentarse en ese asiento en el cual él se quería sentar, y entonces comienza la situación en la que él se siente desplazado, pensando que alguien que pensaba que era inferior a él, en realidad es superior a él. Es cuando el Señor le dice a todos los ángeles: adórenle todos los ángeles de Dios. Y comienza entonces la rebelión en el corazón de Lucifer, su descontento, y comienza entonces a hablar con todos aquellos que se encontraban a su alrededor. Y comienza la rebelión en el cielo. Armagedón, parte 1. ¿Por qué se llama Armagedón? Porque es la guerra por la conquista del monte de Sión, por la conquista del asiento en Armoed. ¿Por qué comenzó la guerra? Porque Lucifer quería el asiento en el monte de Sión, porque Lucifer quería ser semejante al Altísimo en Armoed, porque Lucifer quería conquistar Armoed y quería ser semejante al Altísimo y estar en ese lugar. Por eso comenzó la batalla. Así que Armagedón, parte 1, Satanás comienza una rebelión en el cielo. Comienza a conseguir seguidores. Era un ángel hermoso, era un ángel maravilloso, era un ser poderoso, era admirado, tenía muchos talentos, tenía grandes capacidades. Y entonces empieza a utilizar su inteligencia y se lleva consigo a la tercera parte de los habitantes de las estrellas. Comienza entonces una guerra. No sabemos qué clase de guerra hay en el cielo, no sabemos si se pueden morir o no se pueden, sabemos que pueden ser destruidos, pero no sabemos qué clase de armas utilizaron. En el libro de Ezequiel encontramos a unos ángeles que Ezequiel ve, allí en Ezequiel capítulo 9, y dice que cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Obviamente no eran ni espadas ni lanzas, porque Ezequiel las conocía, ni arcos ni flechas, porque también las conocía. Cuando Ezequiel los ve llegar a esos ángeles, dice, traían un instrumento para destruir. ¿Qué clase de armas usaron en la guerra? No sabemos. El Señor no nos ha informado muchas de las cosas que ocurrieron en la guerra, pero esta guerra obviamente terminó con la expulsión de todos esos rebeldes de sus moradas. Fueron expulsados. Armagedón, parte 1. La tercera parte peleó contra la otra segunda parte, y esa tercera parte fue expulsada del cielo. Y eso sería como terminó la primera batalla de la guerra por la conquista de Armoed. Después de eso, Lucifer comenzó a hacer planes para conquistar el planeta Tierra, lo cual hizo con éxito. Una vez que Satanás conquistó a nuestro planeta, hizo caer a nuestros primeros padres, Satanás se apoderó de nuestro mundo. ¿Cómo lo puedo saber? Porque cuando ustedes se van al libro de Job, capítulo 1, nos dice la historia del libro de Job, como comienza. Entonces vinieron los hijos de Dios, allá en Job 1:6,
Dice, vinieron los hijos de Dios y entre ellos llegó Lucifer. Entonces quiero que noten, Lucifer o Satanás fue expulsado del monte de Sión, pero regresó al monte de Sión. Job nos informa que Lucifer o Satanás llegó. Entre los hijos de Dios llegó Satanás. Y una vez que llega Satanás es donde el Señor se le acerca y le pregunta, ¿tú de dónde vienes? Mira, esta es una cámara de representantes. Aquí están todos los representantes, todos los primogénitos. ¿Tú de dónde vienes? Y Satanás responde, yo vengo de rodear la tierra y andar por ella, dando a entender que Él es el dueño de todas las canicas en la tierra, que Él es el dueño de toda la tierra. Cuando Jesús vino a este mundo, ¿se acuerdan ustedes? Satanás lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te daré porque yo lo he recibido. ¿En dónde Satanás recibió todos los reinos de la tierra? En el momento que nuestro primogénito, el primogénito que Dios había colocado en la tierra, Adán, pecó. En ese momento Satanás se apoderó del planeta Tierra. ¿Cómo? Porque nuestro primogénito pecó, se unió a la rebelión que el querubín cubridor presidía, y por lo tanto Satanás se convierte en el dueño, amo y señor de nuestro planeta, y es el momento donde todos los pecadores del universo tienen un planeta donde vivir y todos se ven en la tierra, y ocurre lo que mencionamos cuando hablamos acerca del planeta prisión. Por eso cuando Jesús vino a este mundo, Satanás recibió el nombre. Dios dijo, viene el príncipe de este mundo. ¿De quién estaba hablando Jesús cuando le llamó príncipe de este mundo? ¿Quién era el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. Viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. Satanás era el príncipe de este mundo y de acuerdo al libro de Job se presentaba en el monte de Sión, en Har Moed. ¿Y a qué iba al monte del testimonio? Tras bambalinas, Apocalipsis 12 nos explica lo que Lucifer hacía allá en el monte de Sión como uno de nuestros representantes. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. En la famosa parábola de la mujer del dragón, cuando Apocalipsis comienza la segunda parte de su libro, nos explica la guerra que ese dragón tenía en contra de la mujer y en contra del descendiente que la mujer iba a tener. Apocalipsis capítulo 12, y vamos a leer específicamente, después de que hay la guerra en el cielo, dice el versículo 10, y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la victoria y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo. Cristo quiere decir Redentor. Porque el acusador de nuestros hermanos, ¿quién es el acusador de nuestros hermanos? ¿De quién están haciendo referencia allí? Satanás, el Lucifer. El acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿En dónde Lucifer acusaba? ¿En dónde? En Har Moed. ¿Y cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? Día y noche. O sea, ¿venía en algún momento Lucifer a la tierra? No. Lucifer se quedó en el monte del testimonio, Har Moed. Así que vamos a ver Armagedón parte 1. Cuando Satanás quiere apoderarse del monte del testimonio, hace una rebelión en el cielo, termina todo en una guerra, en una confrontación entre Miguel y sus ángeles. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y sus ángeles y no prevalecieron, y su lugar fue más hallado en el cielo, sino que fue echado afuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra. Armagedón parte 1 termina con la expulsión de Lucifer del cielo. Pero entonces Satanás avanza en su guerra en contra de Dios, conquistando el planeta Tierra y regresando a Har Moed, regresando al monte del testimonio. Y entonces comienza el desarrollo de Armagedón parte 2. Ahora Dios tiene que sacarlo definitivamente de Har Moed, porque sí, fue expulsado de Har Moed, lo sacaron de ahí de Har Moed, pero Satanás regresó. Y regresó como el acusador de nuestros hermanos.
y regresó y entorpeció. Dios quiere salvar a los hombres. Dios nos quiere conseguir un lugar donde podamos vivir. Él quiere de alguna manera llevarnos a un lugar delicados, pastos de agua de reposo. Nos ve que estamos sufriendo, nos ve que estamos en medio de una guerra, ve que tenemos muchas necesidades, tenemos mucha enfermedad, hay mucho dolor, hay muerte, hay llanto, hay injusticia. Y déjame decirte por un lado, querido hermano, que lo que nos está pasando a ti y a mí en cierta medida no es justo, no es culpa de Dios, pero no es justo lo que está pasando. Dios, queridos hermanos, sufre cuando la injusticia existe. Y te pregunto, querido hermano, ¿cuántos de ustedes pidieron nacer en este planeta? A ver, levanten la mano. Entonces no es justo lo que nos está pasando. Nosotros no pedimos nacer enfermos. Para empezar, no pedimos nacer, y menos pedimos nacer en un lugar como este, donde la muerte existe, donde la iniquidad gobierna, donde la iniquidad está incluso dentro de nosotros. No quisimos nacer enfermos, y menos contagiados de una enfermedad mortal como el pecado. Es injusto lo que nos está ocurriendo. Y Satanás se da cuenta que Dios no puede destruir a los humanos porque hay una medida de injusticia. Entonces por eso dice Salmo 50, convoca a los habitantes de las estrellas allí en el monte de Sión para juzgar a la tierra, para juzgar a la tierra. En el libro de Job podemos encontrar que el Señor reúne a los representantes para resolver el problema de la tierra, y entre eso le dice, y Satanás acusando a todos los seres de la tierra, Dios dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Porque Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que Dios se da cuenta que de alguna manera Él tiene que hacer algo, y reúne a los asistentes al monte de Sión, pero se encuentra con un opositor, un acusador de nuestros hermanos, que nos acusa delante de Dios día y noche. Cuando lees el libro de Zacarías, allá en Zacarías capítulo 3, te vas a encontrar el mismo problema. Te vas a encontrar a Josué, el gran sacerdote, delante de Jehová, y a Satanás a su lado para hacerle adversario y acusándolo delante de Dios. Satanás acusando al pueblo de Dios. ¿Por qué Satanás se convierte, o por qué el diablo, o por qué la serpiente antigua, o por qué Lucifer se opone a la salvación de los seres humanos? Porque el problema de los humanos, mientras no se resuelva, Dios no va a dar la sentencia dictada sobre ellos. La sentencia sobre los pecadores es destrucción, es muerte, es aniquilación. Y mientras el problema de los seres humanos no se resuelva, Dios no va a hacer su obra extraña de destrucción. No va a destruir a unos primero que otros. Para que Él pueda destruir el pecado, tiene que hacerlo de una sola vez, y para eso necesita que el problema de la tierra se resuelva. Y mientras el problema de la tierra no se resuelva, Satanás y sus ángeles pueden vivir y 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 vivir. ¿Y por qué le interesa entonces a Satanás estar en el Armoed? Le interesa para que él pueda seguir existiendo. Pero él sigue existiendo y tú y yo estamos sufriendo. Pero no importa mientras él pueda vivir. Y esa es la triste situación de los seres humanos. Nuestro representante no le interesa que nosotros suframos. De hecho, a él le conviene que suframos, porque eso le permite a él existir y a sus demonios. Así que surge entonces Armagedón parte 2. Pero ahora estamos en una guerra completamente distinta a la del cielo, porque Satanás se ha convertido en amo y señor de un planeta, y Dios tiene que encontrar alguna manera de liberar a ese planeta para poder proseguir con el plan de redención del universo, o la redención de los seres humanos. Y para eso él necesita recuperar el planeta Tierra. Y Armagedón parte 2 es el momento en el que el Señor le hace una promesa a Adán y a Eva, que alguien va a venir a este mundo y van a ser como un ser humano, y va a pelear contra el misterio de iniquidad, y va a pelear contra la iniquidad, y va a pasar, vamos a decir así, no solamente peleando contra la iniquidad, sino contra todos aquellos inicuos que ya se dieron a la iniquidad, contra toda la simiente de la serpiente, contra los demonios, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra los mismos humanos. No importa, todos ellos van a tratar de destruirlo,
pero él va a seguir y va a vencer y va a ser tentado en todo, pero sin pecado, con la idea de reconseguir los títulos de propiedad del planeta que fue arrebatado por la serpiente. Así que Armagedón parte 2 se trata de un ser que vino a este mundo a recuperar el asiento que este mundo tiene en Armoed. El asiento le pertenecía a Adán, pero lo perdimos cuando Adán pecó y Lucifer entró para ser el nuevo representante. Dios tiene que conseguir un nuevo representante para este planeta. Y es ahí donde el Señor Jesús viene al mundo, con la idea de poder arrebatarle a Satanás el dominio. Un bebé nació en este planeta, y ese niño tenía que ser tentado en todo, pero no pecar. Y Dios había fundado un pueblo que supuestamente le iba a ayudar. Dios había hecho una familia que le iba a ayudar. Dios había creado a un grupo de personas religiosos que iban a entender el plan de salvación y que iban a tener las promesas. Dios les anunció cuándo iba a venir, dónde iba a venir, para qué iba a venir, qué iba a hacer, porque Dios esperaba que esa nación le ayudara, que le hicieran un poco más fácil, que lo protegieran de las demás naciones y que después se convirtieran en los que iban a anunciar que ya había venido el Salvador. Y el día que vino, los ángeles estaban felices y por eso vinieron en una explosión de gozo. Comenzaron a cantar allá en Belén, en las colinas de Belén: os ha nacido hoy en la ciudad de David un redentor, un salvador. Y la vida de Cristo Jesús en este mundo, hermanos, es Armagedón parte 2. ¿Por qué crees que vino a ser Jesús a este mundo? Cuando el Señor Jesús se encontró con Nicodemo, le explicó con lujo de detalles, porque Nicodemo era un teólogo, y le dijo a Nicodemo: mira, Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así como tú y yo, por causa del pecado, levantamos a la serpiente antigua para ser nuestro representante. ¿A dónde lo levantamos? Pues a la Armoed. Lo mandamos para ser representante a la Cámara de Representantes del Universo. Ahí lo metimos. Un acusador, un estorbo en el proceso de salvación. Ahí está el representante. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre. ¿Qué fue lo que vio Daniel? ¿Qué fue lo que vio? Pues vio al Hijo del Hombre. Es necesario que eso que Daniel vio, un Hijo de Hombre entrando a Armoed. Déjame enseñarte una vez más la figura del Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que un Hijo de Hombre, ese Hijo de Hombre, tome el lugar del antiguo representante, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es necesario que esto ocurra. Y a Daniel le mostraron la escena. Cuando él ve la escena, ve los representantes, ve los millones de millones, y ve millones de millones. Hermanos, ¿cuántos están reunidos ahí en la asamblea? Millones de millones. Pero me llama la atención que él no dijo: pues ese que viene ahí, ese es un Hijo de Hombre. Y por deducción, entonces todos los demás, ¿qué eran? Pues quién sabe, pero humanos no eran. Eran millones de millones, pero humanos no son. Pero ese que viene ahí, ese es un Hijo de Hombre. Por eso cuando Jesús vino al mundo, su frase favorita para referirse a sí mismo era el Hijo del Hombre, dando a entender: yo soy ese Hijo de Hombre que Daniel vio. Y eso es necesario que ocurra. Alguien tiene que entrar en Armoed. Y por eso Jesús le decía a sus discípulos: miren, es necesario que yo me vaya. Es necesario. Si yo no me voy, ustedes no van a tener consuelo. Ustedes tienen un falso representante allá arriba, y mientras ustedes no tengan un verdadero representante, no van a tener visa y pasaporte. Ustedes van a estar en cuarentena para siempre. Y mientras estén en cuarentena van a estar sufriendo, van a haber guerra, van a haber llanto, no van a vivir para siempre, va a haber muerte, va a haber injusticia. La única manera en la que esto se puede reparar
es que el Hijo del Hombre se ha levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, porque hay muchos que no creen, pero el que cree, para ese es poder de salvación y vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que como Moisés levantó la serpiente del desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Por eso cuando Moisés levantó la serpiente, debe entender que todos los que estaban mordidos por el veneno del pecado, el misterio de iniquidad de nuestras venas, el misterio de iniquidad de nuestras venas, destruyendo nuestra vida, matando todo lo que somos. El único rescate es creer en aquel que fue levantado. Y Jesús vino a este mundo, vivió entre nosotros, fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza. Y nosotros que debíamos haberlo ayudado, a los suyos vino a su pueblo. No le dimos un lugar donde nacer, nació en un establo entre los animales. Y lo que empieza mal, termina mal. Su pueblo no lo estaba esperando. Su pueblo trató de matarlo vez tras vez. Su pueblo lo despreció. Su pueblo lo azotó. Qué diferente habría sido la historia, hermanos. Qué diferente si Jesús hubiera venido y desde un principio hubieran tomado en una casa maravillosa, lo hubieran sentado. Qué diferente habría sido si a Jesús le hubiésemos dado su lugar. Nos viene a salvar después de todo. Viene a morir por nosotros. Acuérdate que Jesús dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la pongo por mí mismo. Este mandamiento fue el que recibí de mi Padre. Se pusieron de acuerdo. Jesús viene a entregar su vida, eso viene, Él viene a morir. Él es el Cordero. Él es el Cordero que murió allá en el Edén. Él es el Cordero que murió en vez de Isaac. Él es el Cordero que va a morir en vez de Adán. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él venía: yo soy el Cordero, a eso vengo a morir. Por eso Juan dice: este es el Cordero. Como Cordero vino al matadero, a que lo mataran. Yo pongo mi vida por mí mismo, nadie me la quita. Así que no te apantalles, Satanás, porque lo golpeó, porque le escupió y lo crucificó y lo azotó. A eso venía Jesús. Venía a que los seres humanos lo mataran, a morir por la justicia. Hubiera sido mejor que muriera conforme a la profecía, que su pueblo en una situación donde todos agradeciéndole y todos llorando y todos a sus pies, tristes porque lo íbamos a matar, lo llevaran de una manera solemne y delante de todos ahí le hubieran cortado la yugular. Eso hubiera sido impresionante. Que todo su pueblo estuviese llorando y todos abrazándolo y agradeciéndole por habernos salvado y apoyándolo para que él pudiese llevar adelante la carga de llevar el pecado de todos nosotros, porque eso había venido. Pero lo abandonamos, lo dejamos solo, y todavía Satanás con toda su furia vino en contra de él. Pero a pesar de que lo abofetearon, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas, le escupieron, se burlaron, Satanás no pudo hacer que Jesús usara su poder. No pudo hacer que Jesús pecara. No pudo hacer que Jesús perdiera pisada en el camino de la salvación. Y murió por todos nosotros en la cruz. Y cuando Jesús sentía que la vida estaba saliendo, aun cuando su Padre lo había abandonado, porque Él tenía que llevar solo el pecado, Él exclamó el grito de victoria: lo he terminado, lo he consumado. Y Jesús entregó su vida en medio de un terremoto tremendo. Armagedón parte 2. Jesús vino y prácticamente solo le ganó la guerra a la tercera parte de las estrellas del cielo que estaban tratando de hacerlo caer. Y lo pusieron en esa tumba.
y lo cercaron todos los ángeles. Y para amanecer el primer día de la semana, después de que el sábado se había puesto y era de noche, en la madrugada, el Señor Jesús hizo el único milagro que Él realizó por sí mismo: yo tengo poder. La generación incrédula y perversa pide señal. Lucifer se preguntaba en el cielo: ¿por qué Miguel se puede sentar en el trono? ¿Por qué Miguel puede entrar a la junta de los que van a crear los nuevos mundos si yo soy superior a él? Esta generación incrédula y mala pide señal, mas señal no les va a ser dada, sino la señal de Jonás: destruye este templo y en 3 días lo voy a levantar. Yo tengo poder, dijo Jesús, para poner mi vida y volverla a tomar. Y Jesús le predica a todos los espíritus encarcelados de la tierra, les predica con hechos quién es Él. ¿Quién es Él? El Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso. Él es el que da vida. En otras palabras, Él es Dios, y por eso se puede sentar en ese trono. ¿Y qué ocurrió? En medio de la noche, Jesús comienza a tomar su vida y empieza un terremoto y empieza a temblar y a temblar y a temblar, y en medio del momento más tremendo del terremoto, Jesús vuelve a tomar su vida, pero la explosión de vida sale de la tumba y levanta a muchas personas que estaban muertas de años, y se levantan un grupo de personas juntamente con él. Cuando Jesús abre sus ojos, un montón de santos que habían estado muertos abrieron sus ojos junto con Jesús. Porque el poder de Jesús no nomás era alrededor de su cuerpo, sino con todos los que Él quisiera en ese momento. Porque Jesús es la vida. Y se levantaron ahí en la tumba y salieron y se les parecieron a muchos, dice la palabra de Dios. Y en esa noche maravillosa, cuando esos 2 ángeles descendieron del cielo, Jesús salió de la tumba vencedor, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y los 2 ángeles se ponen de rodillas delante de Jesús para adorarlo. Armagedón parte 2. Y los ángeles le dicen: nos vamos, te tienes que sentar en el asiento del monte del testimonio, porque ahora Jesús va a ser el nuevo representante. Por eso Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, no se preocupe, ya no tenemos un acusador. Ahora, ¿quién es el representante? Tenemos un abogado para con el Padre. ¿Y quién es el abogado? ¿A cuánto les gusta Jesús de representante? Pero es maravillosa la escena, porque Jesús todavía no quiere entrar. Se queda un rato más. Los ángeles dicen: vamos, tu Padre te llama. Y Jesús le dice: espérenme, mis discípulos están muy nerviositos, están muy tristes, no han entendido, creen que esto es una derrota cuando realmente es una victoria. Armagedón parte 2. Jesús acaba de ponerle una paliza a las huestes del mal, nos acaba de derrotar totalmente. Ahora sí, la expulsión definitiva de Lucifer. San Juan 12, versículo 31, cuando el Señor le dice: ahora es el juicio de este mundo, perdón, 32, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. ¿De dónde va a ser echado fuera? Si no lo habían echado fuera antes, no, pero todo regresó. Ahora va a ser echado fuera. Y yo, dice, si fuere levantado de la tierra, a diferencia de él que está estorbando, yo los voy a traer conmigo a mí mismo. Necesitábamos a alguien que entrara al monte de Sión y en vez de estorbar, nos consiguiera visas y pasaportes, porque al cielo no podemos irnos si no nos consiguen una visa y un pasaporte. Y la visa y un pasaporte, de acuerdo a lo que hemos escudriñado del Espíritu Profecía, es una tarjeta de oro, literalmente, que todos los ciudadanos del universo tienen que tener si quieren salir de los planetas y si quieren viajar en todos los mundos. Tienen que tener esa tarjeta de oro de identificación, y el único que la podía conseguir es nuestro primogénito, nuestro representante legal en la Cámara del Testimonio, o sea, en Armoed o Armagedón parte 2.
Jesús vence a Lucifer, lo saca de Armagedón, de Armoed, para él entrar y ser un nuevo representante de los seres humanos en ese lugar. Y Jesús se va. Y cuando regresa brevemente, les informa a los discípulos. Y todavía los discípulos dudaban si se le debían de poner de rodillas o no. Allá en San Mateo capítulo 28 nos dice que se les apareció cuando vino a ellos a Galilea, y algunos se pusieron de rodillas delante de él para adorarle, pero dice la Biblia, pero otros dudaban si se le tenía que poner de rodillas. Pero entonces ya Jesús les dijo claramente: toda autoridad, San Mateo capítulo 28, 19 en adelante, toda autoridad me es dada, así como la tengo en el cielo, la tengo también aquí en la tierra. Y con esa autoridad yo les digo que vayan y prediquen a toda nación, tribu, lengua y pueblo, hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre de Jesucristo nada más, no, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios ha mandado, y les prometo que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta que se acabe este asunto, hasta que venga el final. Armagedón parte 2. Jesús saca a Lucifer del universo y lo sujeta a este planeta. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás después de eso? Pues viene Armagedón parte 3 y Armagedón parte 4, mañana en la mañana. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Pues de acuerdo a lo que dice la Biblia, cuando el dragón se vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer y luego persiguió al resto de la descendencia de ella. ¿Por qué? ¿Para qué pierde su tiempo haciendo eso? Mañana lo vamos a estudiar. Esta noche solamente quiero decirte algo. En el mundo del satanismo, Satanás les dice a todos sus seguidores, porque hay iglesia de Satanás y hay Biblia del diablo y hay seguidores del diablo y hay espiritistas, nuevaristas y un montón de gente. Satanás les enseña a toda esta gente, satanistas encubiertos, a medias y satanistas de a de veras, hay de todo. Les dice que al final él va a ganar. Él de alguna manera les dice que va a haber un acuerdo, que el mal nunca va a ser destruido y que siempre va a existir el bien y el mal, que es lo que él siempre ha predicado. Pero muy en el fondo Satanás sabe que está perdido, y la misma batalla de Armagedón demuestra que él sabe que está perdido. Pero eso lo vamos a ver mañana. Jesús va a ganar, y juntamente con él van a ganar todos aquellos que han decidido creer en Cristo Jesús, que han decidido entregarle sus vidas a Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia allá en Apocalipsis 17, si lo quieres ver con tus propios ojos. Versículo 14: ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los va a vencer. ¿Por qué? Porque Él es Señor de los señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, ¿qué cosa? Escogidos y fieles. Y ahora sí puedo decirte, como dijo alguna vez San Pablo cuando estaba a punto de ser entregado allá en la epístola a los romanos, hablando acerca del futuro, dice: ¿quién nos acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Versículo 33. Si Dios es el que obra justicia, si Jesús es el que nos está defendiendo ahora, ¿quién nos puede condenar? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además se ha sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia?
la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, el cuchillo. Antes en todas estas cosas, versículo 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles caídos, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo que está en el futuro, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. Y los que están con Cristo Jesús, versículo 37, son más que vencedores. Cantamos nuestro canto tema. ¿Quieres ponerte de pie esta noche y decirle en agradecimiento al Señor: Señor, ¿quién soy yo para que te acuerdes de mí? ¿Y por qué no vienes aquí al frente de manera de consagración y le dices: Señor, yo me alejé, pero aquí estoy? Cantamos. ¿Quién soy yo que te acuerdas de mí? Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Hemos sido grandemente bendecidos. Hermana, ¿qué le ha parecido a usted este tema acerca del Armagedón? Gracias los que están en contacto con nosotros y están viendo el tema. Ha sido una bendición el tema que el pastor ha tomado, porque tomó 2 en 1. Así es que esperamos que estén mañana. Si no está mañana, como quiera, va a estar grabado el tema para cuando tengan tiempo de verlo, porque sabemos que todos asistimos mañana a la iglesia. Va a estar ahí en el canal para cuando usted tenga tiempo de verlo. Pero ha sido una bendición el tema, me ha fascinado, me ha gustado, y hay cosas que el pastor explicó que, como le venía diciendo en la semana, que a veces no sabía, cosas que no sabía, pero que gracias al Espíritu Santo ha inspirado al pastor, que me han abierto los ojos en algunas palabras o en algunas cosas. Esperamos que a ustedes también le haya gustado el tema. Amén, amén. También hemos aprendido en esta noche cómo esta guerra o esta lucha de Armagedón, a dónde surgió, hacia dónde apunta. Hoy el pastor simplemente nos dio el aperitivo. Mañana él anuncia de que tenemos Armagedón parte 3 y parte 4, así es que mañana vamos a ver la conclusión de este tema maravilloso. Esperamos que usted, pues si no lo puede ver en vivo, pues pueda verlo por la tarde en sus hogares y lo comparta. Ese es nuestro anhelo, que usted pueda compartirlo con todos sus seres queridos. Porque sabemos que cada tema hay una palabra o hay un mensaje para cada uno de nosotros, también para sus familiares o amigos. Así es que, como le acaba de decir Edil, compártalo con las personas que conoce, con amigos, y tal vez pueden llegar a algunos lugares donde nosotros no imaginamos, compartiéndolo, ¿verdad? Amén, amén. Recuerde que les invitamos para que el día de mañana continúe con nosotros. Ya lo dijimos por la mañana, pero también por la tarde tenemos un evento muy especial. Vamos a estar en otro lugar, en otra iglesia. Vamos a estar con un seminario acerca de familia, de parejas, hermana. Yo creo que esto promete estar muy, muy interesante. Sí, gracias a Dios siempre nos ha dado a nosotros la voluntad y nos ha ayudado a estar en lugares para presentar los temas que le pueden beneficiar a usted y le pueden ayudar espiritualmente. Y no solo a usted, sino también a su familia y también a sus amigos. ¿Y qué podemos decir? A nuestros hijos. Amén, amén. Así es que no cabe duda que durante toda esta semana hemos sido ricamente bendecidos, hemos aprendido muchas cosas, pero también creemos que podemos seguir aprendiendo. Yo sin duda, hermano, estos temas los voy a volver a escuchar, los voy a volver a ver para poder memorizar y refrescar un poco más lo que hemos aprendido durante toda esta semana. Una semana de oración maravillosa con el pastor Arturo. Sí, y no solo eso, que cada vez que pasemos, lo repitamos los temas, lo volvamos a ver, siempre encontramos algo nuevo y algo interesante que nos muestra de que Dios sigue estando ahí con nosotros y sigue estando para cada uno de sus hijos, apoyándonos y cuidándonos como siempre lo ha hecho. Amén, así es que damos gracias a todos nuestros televidentes del último mensaje que nos están viendo a través de YouTube. Dios les bendiga en cualquier parte donde usted esté. Sabemos que tenemos muchos seguidores, tenemos muchas personas viéndonos, hermanos, diferentes, no solamente aquí en Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos. Así es que Dios les bendiga donde ustedes se encuentren. Sí, esperamos que lo compartan con sus familiares. Así es que no lo dejen para ustedes, porque todos necesitamos de Dios y de su palabra.
Amén. Así que vamos a pasar en este momento micrófonos y cámara dentro de la iglesia, donde el pastor nos va a despedir en una oración. Pero ¿quién soy yo? Un pecador, alguien que no es digno ni siquiera de presentar tu palabra. Todos hemos pecado y nos hemos apartado de ti vez tras vez. Nos hemos alejado tantas veces. Hemos permitido que la iniquidad haga cosas horrendas a través de nosotros. Pero todavía ahí, Señor, hay algo que nos hace levantarnos y mirar hacia adelante, ver tu luz y desear en nuestro corazón ser semejantes a ti. Hay algo dentro de nosotros que no está de acuerdo con lo que está pasando en este mundo. Por eso, Señor, te pedimos perdón y te suplicamos que hagas crecer la nueva criatura dentro de nosotros, porque nosotros queremos ser semejantes, así como tú eres. Queremos ser luz, queremos ser la sal de la tierra. El espíritu, Señor, está dispuesto, pero la carne, tú sabes, Señor, la carne es débil. No es excusa, pero necesitamos tu poder. Señor, límpianos, sánanos, sálvanos. Ayúdanos a entender que en este conflicto tú necesitas aliados que faciliten, aliados que ayuden, hijos tuyos que cumplan con su misión. Ayúdanos a hacer lo que tú esperas que seamos. Por eso nos hemos puesto de pie, primeramente porque estamos agradecidos por todo lo que nos has dado, por la invitación que nos has hecho de salvación, y en segundo lugar porque queremos servirte. Necesitamos que tú nos cambies, que nos transformes. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Llévanos de regreso al hogar celestial. Consigue esa tarjeta de oro que necesitamos para vivir en el universo que tú has creado. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Mañana vamos a ver Armagedón parte 2 y parte 3, y parte 4. Y esta tarde, al terminar el sábado, vamos a estar teniendo una ceremonia de Santa Cena, rito de humildad y Santa Cena. Que el Señor les bendiga. Preparémonos para esta fiesta espiritual. Feliz sábado a todos. Queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Les invitamos nuevamente para que el día de mañana pueda seguir en sintonía nuestra. Después de haber sido despedido con esta hermosa oración, hermana, yo creo que podemos regresar a casa muy felices y con la compañía de nuestro Señor. Sí, gracias a todos los que han estado con nosotros y en un futuro a los que van a ver estos temas, porque sabemos que estos temas van recorriendo de casa por casa y de estado por estado. ¿Y qué podemos decir? De ciudad por ciudad. Así es que compártalo nuevamente, que sabemos que no nos guardemos la bendición, hay que repartir la bendición a todo y cada uno de sus hijos. Amén. A propósito, tenemos aquí a nuestro pastor. Hoy tenemos la oportunidad de que poder hablar con él, así que pastor, vamos a pedirle que se nos acerque un poco por acá, ¿verdad? Vamos a hablar con él en esta noche, pastor. Estamos en vivo en este momento, pastor, para todos nuestros televidentes, radio escucha. Hay muchos seguidores, están preguntando por usted, están preguntando por su nombre, cuántas cosas. ¿Qué le podríamos decir después de esta semana de oración que hemos tenido en esta iglesia? Pues saludos a todos los que están siguiendo el último mensaje a través de los medios. Deseamos que el Señor les bendiga y que esta semana, que pues realmente no fue planeada, era semana de oración de nuestra iglesia. Nuestros hermanos quisieron transmitirla y pues nos da un gusto poder llevar a sus casas el mensaje, la palabra de Dios. Les pedimos perdón que no era algo así que tuviéramos planeado para hacer llamados y ese tipo de cosas, pero es una semana local aquí en nuestra iglesia. Pero nos gusta que estén con nosotros y deseamos que el Señor también los alcance allá donde se encuentran, que tomen decisiones de salvación y vida eterna. Pastor, vamos a aprovechar la oportunidad con usted. Nos han hecho muchas preguntas, muchos hermanos, y nos han dicho, pregúntale, pastor, queremos escuchar sus expresiones. Así es que hay cosas que usted ya las ha explicado en algunos sermones, pero algo que nos dijeron precisamente hace poco, eso del abismo, de que Satanás es atado en una prisión del abismo, y algunos ángeles a mí me decían, sabemos de que hay unos ángeles que se propasan y aún están atados. ¿Qué de cierto es? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos puede decir usted, pastor, al respecto? Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, fueron arrojados a la tierra, pero fueron puestos bajo restricción. Yo creo
La manera en la que yo lo entiendo es que el abismo es una especie de separación entre ellos y nosotros que ha existido desde que el hombre fue expulsado del Edén. Cuando el Señor Jesús se encuentra con esos endemoniados de Gadara, ellos le piden que no los mande al abismo. Si el abismo fuera la tierra, en realidad, pues ya estaban en la tierra, entonces no tendría mucho sentido que les dijeran no manden al abismo. Entonces yo siempre he entendido que el abismo es una especie de dimensión, vamos a decirlo así, donde ellos están. Pero por supuesto Satanás nunca, ni los demonios han guardado las reglas y siempre se han escapado y han salido, y el espiritismo siempre es una forma que Satanás ha encontrado de comunicarse con los seres humanos, aun cuando eso había sido prohibido. Sin embargo, de acuerdo a la quinta trompeta, cuando yo predico acerca de la quinta trompeta, yo entiendo que llegó un momento en que el abismo se abrió. Y después de 1844 hay un periodo en el que a Satanás se le permite abrir el abismo. Así que los demonios fundan lo que conocemos hoy como Babilonia, y es la época en la que estamos viviendo. La característica principal de Babilonia es que es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de aves y aborrecibles. O sea, ellos ya no están en el abismo. Amén. Es muy interesante, pastor. Otra cosa que me preguntaron que queríamos que usted nos explicara. Sabemos de que el acusador fue lanzado fuera y que ya no está en el cielo. Y me decía, bueno, si ya no está en el cielo el acusador y hay un juicio investigador en este momento, siempre en todo juicio, pastor, hay alguien que acusa. ¿Quién nos acusa en este momento en el cielo? Bueno, en realidad la etapa en la que estamos en el juicio no es una etapa de juicio en cuanto a que nos acusen. El juicio tiene 4 etapas, la manera en la que yo lo explico. La iglesia siempre ha hablado de 3, pero yo hablo de 4. La primera etapa fue cuando Jesús asciende al cielo, realmente comienza una etapa de juicio. Por eso dijo, ahora es el juicio de este mundo. Jesús entra, pero él comienza la etapa del lugar santo. La etapa del lugar santo básicamente es lo que hacían los sacerdotes antes del día de la expiación, que era ungir muebles. De otras palabras, era como vindicar muebles, y lo que hizo el Señor fue explicar todo el proceso de salvación a los seres del universo para que ellos estuviesen de acuerdo. Y luego, lo que es el juicio investigador es decir quiénes han pasado por ese proceso. Y eso se puede mostrar por diferentes formas. Entonces, lo que estamos en este momento haciendo en el cielo, que Jesús está haciendo en este momento, es simple y sencillamente viendo quiénes van a tener visa y pasaporte. Ahora, el juicio que se hace sobre las obras se va a hacer sobre los que no aceptaron a Cristo Jesús, y hay una razón para ello. Los que aceptan a Cristo Jesús y toman el camino de la sangre están demostrando a través del caminar en el camino de la sangre que no están de acuerdo con la nacionalidad con la que nacieron y no están de acuerdo con la naturaleza con la que nacimos. Entonces nuestro pecado, las cosas que hacemos, las hacemos bajo la naturaleza en la cual nacemos, pero no nos gusta esta naturaleza, y a través de nuestro caminar diario con Jesús, los cristianos muestran que no están tratando que están tratando de ser diferentes. Entonces, al venir al santuario, el pueblo de Dios demuestra, si ustedes van a Apocalipsis 12:11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, porque no han amado su vida hasta la muerte. Entonces, su palabra de testimonio demuestra que al estar con Cristo Jesús, al venir al hospital, al venir al santuario, demuestran que no les gusta lo que nacieron. Y de esa manera demuestran que son inocentes de tener una naturaleza carnal, de tener una naturaleza pecaminosa. Y entonces delante de Dios dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Amén. Pastor, también me dijeron, bueno, los dos misterios. Usted lo ha explicado en toda esta semana, pero hay personas que no han visto todavía sus mensajes. Los primeros sermones. ¿Verdad? ¿Qué es en sí esos 2 misterios de que usted trató de enfatizar esta semana? Bueno, el primer misterio es en la iniquidad en sí misma. La iniquidad es una ciencia, es un conocimiento que había sido misterioso a través de la historia, hasta que vino el primer estudiante de la iniquidad, que fue Lucifer. Y a partir de ahí se infectaron la tercera parte de los seres del cielo y después nosotros. Hoy en día nosotros sabemos que el mal solamente nos lleva a la destrucción, a la muerte, y es terrible tenerlo, estar enfermos de esta enfermedad. Eso es lo que llamamos el misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad es que nosotros, viendo lo que es el mal y lo que el mal nos hace y sufriendo, aún así queramos pecar. Eso es misterioso. Entonces el mal en sí mismo es un misterio. Un misterio que sabiendo a dónde vamos, que nos vamos a morir, que somos infelices, que esto causa daño, aún así de alguna manera queremos que el mal exista. Y es curioso, es un misterio en sí mismo. El otro es el misterio de iniquidad, y es que siendo como somos, el Señor Jesús nos ame. Es lo que estamos cantando en el canto tema, ¿verdad? ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? ¿O quién es el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria? Entonces esos son los 2 misterios. Por un lado está el misterio de la iniquidad, que tengamos nosotros esa iniquidad, y aún
viendo lo que es, querramos vivir en ella. Y el otro misterio es que siendo tan pecadores, el Señor haya estado dispuesto a morir por nosotros y a establecer todo un plan de salvación. Usted mencionó, pastor, en uno de sus temas, que nacemos con esa naturaleza, esa tendencia de ser malos. Así es. Ahora, también aclaró más adelante en el sermón de que hay un remedio. Yo quisiera que en esta noche nos repita nuevamente cuál es la solución para que ya yo deje de tener o deje de seguir con esa tendencia hacia el mal. El nuevo nacimiento. Amén. Sin la nueva criatura no es posible salvarse. Ningún ser humano, así como nació, puede ir al cielo, porque la corrupción no puede heredar la incorrupción. Entonces, si alguien quiere salvarse, tiene que nacer otra vez. Fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Y el nuevo nacimiento solamente lo puede dar Jesús. Entonces, esa es la semilla que le implanta, y mientras esa nueva criatura esté viva, esa persona está salva. No importa de qué tamaño esté la nueva criatura. Amén. Pues hablando del nuevo nacimiento, pastor, quizás hayan televidentes que lo están viendo y verán algunos más adelante, que todavía no han tomado esa decisión. Como pastor, como hermano, ¿cuál sería el llamado que usted les haría a ellos? Pues, queridos hermanos, si tú quieres vivir para siempre, si tú quieres vivir por la eternidad, si tú quieres ser un ciudadano del reino de Dios, tienes que nacer otra vez. Y el nuevo nacimiento no te lo puedo dar yo, no te lo puede dar mi hermano, no lo puede dar nadie más que Cristo Jesús. Entonces tú vas a Jesús, le pides a Jesús: Señor Jesús, sáname, sálvame, por favor, obra en mí el querer como el hacer, yo no quiero ser lo que soy. Y Jesús te va a implantar esa nueva naturaleza, y a partir de ahí vas a empezar a crecer. Y va a llegar el momento en el que vas a tener que hacer una declaración pública de eso que le pediste a Jesús, lo tienes que declarar públicamente. El bautismo es una declaración pública, por eso te sepultan y te vuelves a levantar, dando a entender que tú estás de acuerdo en morir a la naturaleza con la cual naciste y a tener la nueva naturaleza que Jesús ofrece. Amén. Gracias, pastor. Por último, quisiéramos que nos enviara un saludo a todos los televidentes. Nos están viendo en este momento en Chile, en Ohio, en diferentes lugares del mundo. Y queremos que usted salude a todos sus seguidores porque están comentando mucho acerca de usted. Algunos lo conocen, otros están diciendo que desean tenerlo en sus iglesias. Un saludo a todos mis amigos de diferentes partes de la tierra, a los lugares donde hemos estado, nuestros hermanos de Argentina los recordamos mucho, también los hermanos de Centroamérica con los cuales hemos estado, allá por Sudamérica, en Colombia especialmente, donde hemos estado varias veces. Saludos a todos por allá. Y a nuestros hermanos allá en Chile, que no hemos tenido la oportunidad de estar con ellos, pero tenemos muchos amigos que hemos conocido a través de las redes, y bendiciones para ellos especialmente. Nuestros hermanos de Perú allá, que también estuvimos con ellos hace un tiempo atrás, y bueno, se me están olvidando algunos países. Paraguay también estuvimos por allá. Amén. Bendiciones a todos nuestros hermanos de Centroamérica. Vamos a estar por ahí en Honduras próximamente. Amén. Así que saludos a todos, que el Señor les bendiga. Es un gozo poder ayudarles. Yo soy pastor, ¿verdad? Esto es inusual que podamos estar por allá y que nos sigan a través de los medios sociales. Una disculpa, no les puedo contestar a través de WhatsApp. Ya les enseñamos el otro día que Amén. tengo demasiados mensajes. Sí podría meterme, pero es demasiado tiempo no tenemos mucho tiempo para hacerlo, pero pues oramos por ustedes y que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, mis queridos televidentes. Dios les bendiga. Hoy fue un gusto tener al pastor. Así que los vemos mañana, si Dios así nos lo permite. Amén. Que Dios le guarde. Amén.